Bien, continuando con lo que tiene que ver con fenómenos de superficie o interfaciales, vamos a hablar ahora de lo que compete al desarrollo propiamente de la práctica. Como les había dicho, y si no, les digo ahora, esta práctica está dentro de nuestra guía de trabajos prácticos denominada como la práctica número 6. ¿Sí? Ahí lo van a encontrar. Lo de la balanza de Dunoy lo pueden encontrar en la introducción de la guía de trabajos prácticos, que habla un poco ahí de cómo se mide experimentalmente el- la tensión superficial. Bien, aquí en este contexto lo que vamos a hablar es un poco de los aspectos que tiene que ver con la absorción, definir absorción, absorbente, absorbato, qué es una isoterma de absorción. Vamos a analizar la influencia de la concentración de una solución en la absorción de un soluto sobre un absorbente y vamos a hablar un poco de determinar las constantes de la denominada isoterma de Freundlich, ¿sí? Este va a ser una primera parte, luego van a venir la siguiente que vamos a hablar en más detalle eh, los dos últimos, o sea, el de analizar la influencia de la concentración y determinar las constantes de isoterma de Freundlich. Hablemos de la absorción como fenómeno de superficie. La absorción como fenómeno de superficie, la absorción en general es un fenómeno muy frecuente. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando moléculas de agua que están en el aire, ¿verdad? Como vapor, se condensan en el vidrio de un vaso frío, ¿sí? Entonces, sobre el vaso se empiezan a condensar moléculas de agua y eso sería como un fenómeno de superficie, en donde existe una adherencia de moléculas de agua sobre la superficie, que en este caso es el vidrio, ¿sí? Entonces, eso sería un ejemplo. Ahora vamos a ejemplos más laboratoriales que tiene que ver con carbón que absorbe moléculas de gas o una fase líquida que absorbe moléculas de gas, en este caso oxígeno. Y la absorción refiere a un fenómeno de superficie, ¿sí? Por eso se resalta ahí. Entonces se puede dar la absorción, por ejemplo, de gas oxígeno que está en el aire sobre la superficie de un sólido de carbón o sobre la superficie de un líquido, en este caso agua. También puede darse la absorción, por ejemplo, cuando en una disolución que contiene un soluto determinado, por ejemplo, un colorante, le agregamos carbón, lo agitamos, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que si lo dejamos en reposo, la disolución se vuelve incolora o se pierde la coloración inicial, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que la absorción como tal se da en sistemas heterogéneos en lo que se puede dar, por ejemplo, en fase sólido-gas, ¿verdad? Como era la primera que vimos, líquido-gas, que era gas oxígeno en presencia de agua, y sólido-líquido, ¿sí? Bien. Hay que diferenciar dos fenómenos, uno es de superficie, el otro no, y que es la absorción de la absorción. Suenan igual, pero se escriben diferente y son fenómenos que ocurren a diferentes niveles. Si hablamos de la absorción, ¿sí? Nos estamos refiriendo al fenómeno propiamente de superficie, en donde dice fenómeno de superficie, donde se retienen en la superficie de un absorbente a moléculas o sustancias que son denominadas absorbato, ¿sí? Ahí en el esquema que vimos, en la animación, el absorbente es la superficie que vemos aquí en color negro y el absorbente, perdón, el adsorbato, ¿sí? Son las moléculas que se absorben sobre una superficie denominada absorbente. El absorbente sería la superficie que ofrece el área donde se va a retener al adsorbato, ¿sí? Bien, un ejemplo sería el ácido acético en presencia de carbón activado. Hablando de absorción con B larga, se refiere al fenómeno de volumen en donde
hay un pasaje de sustancias o puede ser energía a través de la superficie hasta ser internalizadas en el material absorbente con B, ¿sí? Entonces, lo que vimos ahí en esa mini animación, estas pueden ser moléculas o pueden ser fotones, por ejemplo, si hablamos de energía. Y la absorción con B refiere a la internalización de la sustancia o de la energía hacia el interior de esta superficie, ¿sí? No es un fenómeno de superficie propiamente. Como ejemplo tenemos la absorción de calor, ¿sí? De energía, en este caso, por parte de una varilla de metal. O puede ser la absorción de moléculas de gas por parte de un líquido. En el ejemplo que veíamos anteriormente era moléculas de oxígeno que se absorbían con D sobre la superficie del líquido. Pero si esas moléculas de gas se internalizan y llegan al seno del líquido, sería una absorción con B de burro. ¿Sí? Bien, como materiales absorbentes tenemos el carbón activado, tenemos el silicagel, tenemos la alúmina y tenemos la arcilla, ¿sí? Son los principales representantes como absorbentes. Si echamos un vistazo a lo que tiene que ver con la estructura molecular, ¿sí? En el caso del carbón, podemos ver moléculas en su mayoría o sea, átomos de carbono, formando estructuras hexagonales. También tenemos átomos de hidrógeno, de oxígeno, pero en un carbón, perdón, como absorbente, en un carbón estándar, por decirlo de alguna manera, el 95 a 99% de los átomos que conforman la estructura del carbón son átomos de carbono. Y lo completan en ese 1% o 5% átomos de oxígeno o de hidrógeno. Pueden haber eventualmente otros átomos como de nitrógeno, ¿sí? Si echamos un vistazo un poco más a nivel macro, vemos que esas estructuras a base de carbono, principalmente, se pueden, digamos, pueden adoptar formas como irregulares, como la que vemos aquí, o pueden adoptar formas más eh, intermedias entre irregulares y irregulares, como la que vemos aquí, y estructuras un poco más ordenadas, en donde se forman como láminas unas sobre otras, así como, digamos, una empalizada, vamos a decirle, o láminas superpuestas, ¿verdad? Entonces un poco más ordenado. Eso es en cuanto al carbón. Si echamos un vistazo a cómo es la estructura de la sílica, en el sílica gel, vemos que obviamente tendrá átomos de silicio, como vemos ahí. Sería como un polímero de átomos de silicio en donde se van intercalando átomos de oxígeno también. Y externamente se exponen grupos hidroxilos que pueden interactuar eventualmente con moléculas de agua formando puentes de hidrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Por eso el sílica gel es un buen absorbente de agua. Lo mismo ocurre con la alúmina, donde vemos como principal átomo central en estos tipos de estructuras poliméricas al aluminio, ¿sí? Que también van como intercalándose átomos de oxígeno entre sí y externamente se exponen como OHs, ¿sí? Que pueden también, al igual como en el caso del sílica gel, interactuar con moléculas de agua. Tenemos, en el caso de la arcilla, estructuras un poco más heterogéneas, más complejas, que va a depender mucho del origen, eh, del lugar de donde se obtenga la arcilla. Tenemos el caso de la caolita, que puede tener átomos de aluminio, silicio, oxígeno, hidroxilos. Pirofilita o pirofilito, filite, ¿sí? Átomos de aluminio, ¿verdad? Con otros, son como estructuras un poco más complejas. Podemos tener átomos de magnesio, como vemos aquí, ¿verdad? Y bien, le da como una gran versatilidad en cuanto a con qué tipo de moléculas pueden interactuar estos absorbentes para poder retener moléculas sobre sí, sobre su superficie.
Haciendo una distinción entre adsorción y absorción, vamos a lo siguiente. La absorción con B de burro, como definición, es la asimilación de especies moleculares en el interior de un sólido o líquido. Y la adsorción, de la cual compete el fenómeno de superficie, dice acumulación de especies moleculares en la superficie de un sólido o líquido. El tipo de fenómeno en la absorción con B es de volumen, ¿sí? Y en la adsorción es de superficie. En cuanto al intercambio de energía calórica, en la absorción se refiere a un proceso endotérmico, como vimos un ejemplo, sería la absorción de calor por parte de una muestra o una estructura. Y con adsorción del fenómeno de superficie es más bien un proceso exotérmico, el proceso de adsorción. En cuanto a la temperatura, la absorción con B no se ve afectado y la adsorción, de la cual estamos hablando en la práctica, es afectado por la temperatura. La tasa con la cual ocurre el proceso de absorción con B se produce a un ritmo uniforme. En el cambio, en el fenómeno de superficie de absorción, vemos que aumenta constantemente y luego alcanza un máximo de equilibrio, ¿sí? En donde ya el absorbente, sea el carbón, la sílica, la alúmina, ya no pueden llegar a absorber más porque su superficie está totalmente tapizada por el absorbato, ¿sí? El absorbato, que dijimos en definición, es la molécula que se absorbe. Después hablamos de la concentración, es el mismo en todo el material, es uniforme. En cambio, en la adsorción, directamente proporcional a la concentración, cantidad de concentración del absorbato hasta un máximo de saturación, como dijimos, ¿sí? A veces la superficie del absorbente ofrece una superficie un poco irregular, entonces también la concentración puede ir variando en el mismo absorbente en la superficie. Bien, aquí vamos a unas animaciones en donde vamos a ejemplificar lo que es adsorción con D. El silicagel, ¿verdad? Que sobre su superficie absorbe moléculas de agua, ¿sí? Fenómeno de superficie. Y si hablamos de la absorción, pero con B de burro, es la que refiere, por ejemplo, al caso en donde puede interactuar el cloruro de calcio, que está en un recipiente cerrado, en contacto con el aire, y el aire tiene, digamos, humedad, ¿verdad? Moléculas de agua en forma de vapor, y lo que hace el cloruro de calcio es absorber, incorporarlo a su estructura, y por eso tenemos el cloruro de calcio dihidratado, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa agua de hidratación, algunos hexahidratados, como el cloruro férrico, por ejemplo, son moléculas absorbidas con B, moléculas de agua absorbidas con B de barco. Muy bien. Ahora hablemos de que también el fenómeno de absorción con D y con B se pueden dar al unísono. O sea, primeramente ocurre una absorción a nivel de superficie por parte del absorbente, pero luego el absorbato puede, dependiendo de la naturaleza del absorbente y el absorbato puede atravesarla e incorporarse al interior, al volumen, ¿verdad?, del absorbente. Entonces, para que vean un poco que puede, dependientemente de acuerdo a qué absorbente y absorbato estemos hablando, puede haber una incorporación al interior del absorbente de moléculas de absorbato. Y eso puede darse, por ejemplo, en un sistema líquido-gas, como vimos en el ejemplo del agua, que está absorbiendo con D de dedo moléculas de oxígeno a nivel de su superficie, pero algunas moléculas de oxígeno pueden verse absorbidas con B de barco al interior del volumen del líquido, ¿sí? Entonces pueden darse al mismo tiempo ambos fenómenos, de volumen y de superficie. Bien, hablemos con lo que tiene que ver con absorción con D. Según el tipo de interacción entre el absorbente y el absorbato, pueden darse lo siguiente: la fisisorción o la quimisorción. La fisisorción no es otra cosa que absorción física, que es la interacción entre el absorbente y el absorbato
Con interacciones me refiero a fuerzas intermoleculares. Y entre el absorbente y el absorbato, cuando hablamos de fisisorción, se dan fuerzas intermoleculares del tipo Van der Waals. Puede ser de dispersión o pueden ser dipolo-dipolo. ¿Sí? Y cuando hablamos de, y eso ejemplo podría ser absorción de gases como hidrógeno, nitrógeno, etcétera, a temperaturas bajas en la superficie de un absorbente como el carbón. Y en la quimisorción o la absorción química refiere a una reacción propiamente química en donde se forma un enlace covalente, o puede ser iónico también, entre el absorbente y absorbato. Y ahí tenemos la quimisorción, ¿sí? Una reacción. Después, más en específico, esa reacción covalente puede dar como una interacción monodentado, bidentado, pero eso ya es un poquito más detallado. Como ejemplo, tenemos la absorción de hidrógeno, nitrógeno, en la superficie de catalizadores metálicos a altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, fisisorción y quimisorción. Resulta que así como también dijimos que la adsorción y la absorción, uno con D y el otro con B de barco, se pueden dar al mismo tiempo, en el caso de la fisi y la quimisorción también puede ocurrir. Por ejemplo, como dice aquí arriba, la fisisorción de un gas absorbido a una temperatura más baja puede convertirse en una quimisorción a una temperatura más alta. ¿Sí? Puede darse ambos fenómenos al mismo tiempo sobre el mismo absorbente, hablando de los fenómenos de fisisorción y quimisorción. Hablemos de las diferencias entre fisi y quimisorción. Bien, en cuanto a las fuerzas intermoleculares que están involucradas en fisisorción, son las de tipo Van der Waals, entre el absorbente y el absorbato, y en la quimisorción son de tipo covalente, iónico también. La fisisorción es reversible, en cambio la quimisorción a menudo es irreversible. La fisisorción es inespecífica, ¿sí? En cambio la quimisorción, como está mediada por una reacción química en donde se puede formar un enlace covalente, es más específica. La fisisorción se da a temperaturas bajas, perdón, a entalpías bajas, o sea, para poder separar un absorbato de su absorbente, tengo que dar poca energía para poder separarlos. En cambio, en la quimisorción, como hay un enlace más intrínseco como el covalente, hay que dar, las entalpías de absorción son más elevadas. Hablando de las temperaturas, en la fisisorción, las bajas temperaturas favorecen la fisisorción, como vimos lo que decía la máxima aquí arriba, ¿sí? En cambio, a altas temperaturas la quimisorción es favorecida. La fisisorción decrece con el aumento de la temperatura, en la quimisorción se incrementa, ¿sí? Se incrementa porque ayuda a que las moléculas entren digamos, una modalidad o en una especie activa donde reaccionan con mayor facilidad para formar el enlace. En la fisisorción se dan multicapas de absorción. En cambio, en las, digamos, de quimisorción son unimoleculares o se da la absorción en monocapas, ¿verdad? Es decir, lo mismo. En el campo de la fisisorción, las energías de activación para alcanzar o sea, para que se logre el proceso, se complete el proceso de fisisorción, las energías de activación son bajas, en cambio, las energías de activación son elevadas en el campo de la quimisorción. Bien, entonces podemos tener dos tipos, la fisi y la quimisorción. Analicemos lo que ocurre a nivel molecular en el campo de la fisisorción. El absorbente y el absorbato, como vimos ahí, las interacciones entre absorbente y absorbato son de interacciones débiles, como las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Estamos hablando de hidrógeno sobre una superficie de platino. El hidrógeno es el absorbato y el platino es el absorbente. Entonces se dan fuerzas de Van der Waals que pueden ser de tipo dipolo-dipolo o pueden ser más débiles aún como las de dispersión.
Ahora, cuando hablemos del proceso de quimisorción o de absorción química, que está definida como un fenómeno que ocurre cuando moléculas o átomos de gas son retenidas por parte de una superficie sólida a través de un enlace covalente, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos las moléculas de hidrógeno. Se aplica calor para aumentar la temperatura al catalizador, por ejemplo, la superficie del platino, y lo que se logra es romper el enlace covalente que había entre los átomos de hidrógeno, y ahora el enlace covalente se da entre átomos individuales de hidrógeno con el absorbente, que es en este caso el platino. Como dijimos, pueden darse también enlaces iónicos o enlaces covalentes entre el absorbente y el absorbato dentro del contexto de la quimisorción. Entonces puede darse la fisi y la quimisorción, pero eso no quita de que puedan ocurrir simultáneamente ambos procesos, ¿sí? Vamos a hablar en la siguiente videoclase del carbón activado y de sus propiedades excepcionales que, como absorbente, y que le dan como varias aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la purificación del agua potable o purificación del aire, la extracción de metales como el oro. También se lo aplica en la separación y purificación de gases como biogás, dióxido de carbono, gas hidrógeno. Se lo emplea también en medicina veterinaria, medicina humana para casos de intoxicación, en la industria farmacéutica, en la elaboración de máscaras antigas, en el tratamiento de aguas residuales, entre otras aplicaciones, ¿sí? Digamos, el multifacético carbón activado, lo hablaremos en la siguiente clase. Hay que considerar que 1 gramo, como vemos ahí, de carbón activado ofrece una superficie de absorción que equivale a la superficie de 2 campos o 2 canchas de tenis, ¿sí? O sea que 1 gramo tiene una enorme superficie disponible para la absorción. Eso es una característica eh, que es la del carbón activado y que le da estas propiedades fenomenales de absorción. Vamos a detallarlo más adelante. Bien, hasta aquí, muchas gracias.